Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. En cualquier país del mundo, este sería un programa de un tema específico del que se trataría con tranquilidad y con pasión en cualquier país del mundo, ¿no? Pero yo me animo a decir que en la Argentina este es casi un programa de terror o del horror. Y tan afectados, tan condicionados, tan abrumados por la economía, con la producción elegimos un profesional de las ciencias económicas, conocidísimo en Córdoba, que tiene el don de explicar y de justificar y de adentrarse en la economía con un lenguaje plano, llano, honesto y directo. Seguramente en Córdoba usted lo ve semanalmente en televisión o en radio, porque es un hombre de consulta de todos nosotros para entender o para tratar de entender cómo nos va a afectar o no nos va a afectar la economía. Bienvenido, José Simonella. Muchas gracias por la invitación y bueno, demasiados halagos. No, La pero, verdad que, de pero casualidad que soy un profesional que trata de explicar una Argentina complicada desde el punto de vista económico. sí, pero hablando con vos, me encantó lo que dijiste de que vos sos un hijo de la escuela pública, primario, secundario y universidad, Así. y que tu trabajo digamos, de columnista o de consultor en los medios es porque ese lado de todos nosotros, de sector público, de educación pública, te lleva a querer aportar para el entendimiento de lo que nos pasa. Así es parte de tratar de devolver a la sociedad lo que la sociedad invirtió en mi formación. Entonces digo, si lo poco que sé le sirve a la gente para tratar de entender la complejidad de una economía argentina desde hace muchísimas décadas y que tanto afecta a individuos, a familias y a empresas, digo, bueno, acá estoy y me parece que el mejor canal para poder llegar con ese objetivo son los medios, ¿no? Y los medios que tienen un prestigio, los medios que tienen un periodista al frente que es responsable. Digo, a mí por ahí el anonimato de las redes no me gusta mucho. No es bueno porque el anonimato esconde gente buena y gente mala. Te hago una pregunta primero, José, al profesional, al licenciado en economía, al economista. ¿Cómo es la historia de tu vínculo con los clientes a los que asesorás siempre por años y en una economía tan volátil? O sea, ¿no pones en juego tu prestigio en base a tu predicción o a tu... ¿Cómo se maneja el contador en ese aspecto, el asesor? Sí, el contador tiene una tarea mucho más técnica, objetiva, más sí. técnica. Yo no soy contador. El economista, cuando no se dedica a hacer análisis de la macro, digamos, trabajos de investigación y, como en mi caso, tiene la suerte de poder asesorar a diferentes empresas, lo que trata es de poder analizar el contexto actual y el de corto plazo para saber cómo le puede llegar a afectar a esa empresa. Pero es un trabajo de riesgo. Bueno, yo creo que en Argentina casi todos los trabajos son difíciles. ¿Me entendés la pregunta? Sí, porque vos es una economía con marchas, idas, vueltas, cambio de reglas. Si para tu cliente asesorado es difícil, me imagino para el consultor profesional, a donde va el cliente desesperado. El que termina de decidir es el cliente. Lo que uno trata de hacer es darle mayor información en base a la pasión de uno, a la formación de uno, al estudio diario que uno realiza de las distintas variables económicas para tratar de ver cómo pueden influir en su decisión. Por ejemplo, vamos a un ejemplo, tipo de cambio, que es tal vez aquello que más miran los argentinos en general, ¿no? Desde el que tiene la posibilidad de comprar $1, o empezamos, desde el que no tiene esa posibilidad de comprar, también mira el dólar.
el que puede comprar 1 o 10 o 50 dólares y el que tiene que hacer una inversión de millones de dólares. Todos miramos el dólar en Argentina porque tenemos al dólar como unidad de reserva de valor. ¿Viste Una que referencia de valor. es la reserva de valor, no es solamente la referencia, la reserva. Los argentinos ahorran en dólares y los argentinos deciden las ventas de los principales activos, por ejemplo, los temas vinculados a la inmobiliaria, en dólares. Entonces los argentinos utilizan el dinero como el peso, como unidad de cuenta y como unidad para transaccionar. Pero la tercera función de la moneda, que es la de reserva de valor, usan el dólar. Por eso es que en Argentina se habla de una economía bimonetaria. Hace años, hace 40, 50 años. Desde que yo me acuerdo, y tengo 60. Así que el dólar sí. ¿Por qué? Bueno, porque justamente los argentinos hemos cometido una serie de errores muy groseros que la teoría económica los explica muy bien, que no debería uno hacerlo, y eso ha llevado a que Argentina sea el país que ha tenido una hiperinflación sin haber tenido guerra, 2 hiperinflaciones sin haber tenido guerra, 28 acuerdos con el FMI. acuerdos con el FMI para después echarle la culpa, pero en realidad era porque necesitábamos el auxilio del organismo internacional, una devoción por el déficit fiscal. El corto plazo en Argentina decide casi todas las decisiones. Todos los gobiernos miran el corto plazo y no tenemos estadistas que miran el mediano o el largo plazo. Por eso es que el déficit fiscal ha sido prácticamente una constante, salvo excepciones muy raras, pero sí. Y bueno, y ahora este gobierno que ha decidido de una vez por todas, frente al hartazgo de la sociedad, con una inflación acelerándose como era en el 2023, que erosionaba los ingresos de la gente, que, le propuso a la sociedad algo que hubiera sido impensado hace 10 años atrás. Y la sociedad lo entendió y lo apoyó para tratar de salir de la situación, porque se dio cuenta que el déficit fiscal, que el plan platita, que son soluciones de corto plazo, pero que no terminen de resolver los problemas de la Argentina, que le permita a la gente tener empleo y sacarle la pobreza. Pero volviendo a tu pregunta original, después si querés profundizamos esto, vos me preguntaste, ¿lo tuyo es una profesión de riesgo? No, lo que uno tiene la suerte es de tratar de tener tiempo para mirar y para evaluar la mayoría de las variables macroeconómicas, aquellas que por ahí el empresario no tiene tiempo, porque el empresario tiene varias pelotitas en el aire, digamos, no se le tiene que caer ninguna, tiene que producir, tiene que vender, tiene que cobrar, tiene que conseguir un préstamo, y lo que hace el asesor es tratar de facilitarle el contexto para que esas pelotitas sigan en el aire, ¿no? Y pueda seguir tomando decisiones que permitan tener la persiana de su fábrica, de su comercio, de su clínica levantada, generando fuentes de trabajo y de trabajo formal. Así que me parece que el que sí es un verdadero héroe en Argentina es el empresario. Los asesores simplemente le damos un contexto para que tengan más información. Como lo hará el abogado y como lo hace el contador desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista del análisis de su situación, digamos, con el balance, la información que le provee, o con las cuestiones laborales. Pero en el fondo, el empresario argentino, además de producir y vender, le tiene que dedicar muchísima energía a tratar de ver cómo no tiene problemas laborales, porque le puede llegar parte de su empresa, el riesgo contingente muy alto, cómo puede cubrir costos, digamos, una presión tributaria altísima, mucho más alta que lo de la región, que no le permite competir a nivel internacional, cómo hace para obtener el financiamiento en un país que no tiene financiamiento, y donde hasta el año pasado, o sea, hasta el diciembre del 23, el principal competidor de ese empresario era el Estado. Claro. Era el Estado por intermedio de las LELIC, digamos. Sí, que para financiarse pagaba tasas que a la vez el empresario no podría pagar. Así es. Lo paga el sector público, lo pagamos con impuestos. Y con ventajas desde el punto de vista normativo para los bancos para prestarle al Estado y no prestarle al privado. Porque cuando vos le prestás, por ejemplo, al Banco Central, eso no tenía determinadas, para no aburrir a la gente, digamos, determinados requisitos que sí lo tiene cuando le presta al privado. Al privado. José, ¿cómo estamos hoy?
Bueno, hoy estamos con una euforia financiera un poquito más desinflada. Venía una euforia financiera demasiado fuerte, hasta te diría el tema de Libra y el tema digamos, del contexto internacional, porque el contexto internacional venía la perspectiva de que la Reserva Federal iba a bajar la tasa de interés, porque había logrado Estados Unidos controlar la inflación, pero después apareció Trump y apareció todo el tema de la guerra comercial, o sea, arancelario, la guerra comercial. Así que yo diría, un contexto internacional mucho más complejo que el que uno, digamos, tenía en enero, por decir así, antes que asumiera Trump. Un contexto nacional en lo financiero que se complejizó, con una preocupación seria por las reservas y por lo que es la política cambiaria que puede asumir el gobierno en los próximos meses en función del acuerdo con el fondo. Así que yo te diría que esa euforia financiera un poquito desinflada y con una economía real que comienza a recuperar, no a crecer, a recuperar en algunos sectores parte de lo que cayó, pero que esos sectores son, todavía es medio, digamos, es heterogénea, no recupera a la misma velocidad en todos los sectores, y que recupera más rápido en los sectores, o comenzó a recuperar más rápido en los sectores que no son demandantes de mano de obra. Digamos, los tres sectores que todavía no han podido recuperar lo que cayó. Obra pública. Es el construcción por la obra pública, sí. Es industria y es comercio. Claves en la generación de empleo. En la generación de empleo, por eso es que el desempleo subió. Sí. Y acá a mí me gusta ser muy respetuoso, porque hablamos y subió a 6,4, 0 tanto, el 10%. 1.400.000 personas tienen problemas de empleo. Son 1.400.000 familias. Sí. 1.400.000 familias que viven la angustia de la falta de empleo. Y hay, por otro lado, 6 millones de trabajadores que son informales. Que no es menos angustiante. O sea, es un poquito menos angustiante, pero angustiante al fin. Digo, en Argentina tenemos la condena de tener solamente 6 millones, para hacer un número redondo, de trabajadores formales del sector privado. Nada. Sí, para 42 millones de... Sí. Y me decías, estamos en un impasse, estamos en un tiempo de espera, porque después te quería preguntar, sensación de neófito en economía. Volvemos a generar deuda. Bueno, a ver, los argentinos... Y la pregunta es, ¿esta generación de deuda es totalmente necesaria? Bien. A ver, en primer lugar, es totalmente necesaria la refinanciación. Dividamos en dos. Bien. Por un lado, refinanciar, que es lo que vence este año. Porque del acuerdo que había hecho Guzmán, entre el vencimiento de este año de interés y de capital del año que viene, con las reservas que tenemos, que son fruto de lo que, digamos, recibió este gobierno, sumado a, una economía que no ha podido generar aún las reservas, la potencialidad de las reservas, o sea, generar las reservas cuya potencialidad... No nos alcanza para pagar. No nos alcanza para pagar. Entonces tenemos que refinanciar. Pero eso es bueno que vos lo digas porque... A la Cámara. Que generamos una deuda que no es plata, sino es dinero que va a cubrir compromisos que tenemos porque no vamos a tener para pagar. Por eso digo, hay una parte que es la refinanciación de esa deuda. ¿Esa deuda era necesario refinanciarla? Sí. ¿Es beneficioso refinanciarla? También. ¿Por qué? Bueno, porque pensemos en términos de lo que nos pasaría a nosotros si estamos ahorcados con la tarjeta de crédito y con el préstamo personal y tenemos que ya no podemos hacer frente a eso y a los compromisos que tenemos con nuestros hijos para que vayan a la escuela, para que coman, para que digo, ya no para darnos. La tarjeta. Entonces refinancias. ¿A qué tasa? Bueno, una tasa conveniente, digamos, tampoco es tan alta. ¿Esto es una cosa muy grave? No, el mundo, los países refinancian su deuda. El tema es que lo refinancian en el mercado de capitales. Pero nosotros hemos cerrado los mercados de capitales porque hemos defaulteado muchas veces y porque la última vez no hace tanto defaulteamos, pero además no estamos pudiendo generar las reservas que le permitan mostrar al mundo, che, pero yo te voy a poder pagar. Y además tenemos un cepo. Un cepo que impide girar las reservas y que si después querés lo ampliamos. Sí, lo vamos a ampliar porque el cepo, en el segundo bloque. Entonces digo, así que la parte de refinanciación era necesaria, sí.
¿Aumenta la deuda? No. La patea para adelante, si querés. Ahora, ¿era cumplible el acuerdo anterior con los vencimientos que tenía? No. ¿Estamos? Ahora, después hay otra parte, que es la plata fresca que le está pidiendo el gobierno. Y ahí hay especulaciones de cuánto va a ser esa plata. De todo tipo hay. Hay del que dice, mira, 7.000, 12.000. sí, 3.600 que son los intereses que pago este año, como le van a refinanciar los intereses este año, se la va a devolver. Esa es la de mínima. 3.600 nuevos que vendrían, o sea, nuevos, frescos. Frescos. Luego hay los que dicen, no, le va a dar entre 10.000 y 11.000. Y hay algunos que dicen, le van a dar 20.000. Bueno, habrá que ver cuánto de ese dinero nuevo viene y para qué se utiliza. El gobierno ha dicho que lo va a utilizar para retirar de las reservas los papelitos que le habían dado en la época del gobierno de Kirchner para pagarle al fondo. Recordarás que cuando Argentina... Claro, ¿por qué digo papelito? Porque eso no tiene cotización en los mercados. Sí, porque Néstor Kirchner saca 10.000 millones, 12.000 para pagar al fondo y les da esos papelitos. Y le da ese, que es una deuda, un título, pero que no tiene cotización, digamos. Entonces, eso está ahí y eso no sirve como reserva, digamos, líquida, porque no es que el central se da vuelta y te puede devolver tu dólar. Claro. Entonces, digo, lo que ha dicho el gobierno que va a hacer es cuando a mí me den los dólares, dice el gobierno, yo se los voy a dar al Banco Central a cambio de esos papeles. Recordará que hizo que incluso renunciara Redrado en aquel momento. Exactamente. Porque decía, esto no está bien, que vos me saques las reservas para pagarle al fondo. Después vienen otras consideraciones que se hicieron, que después tuvo que endeudarse con Venezuela a una tasa altísima, mucho más que la de la que se paga el fondo. Pero eso ya es harina de otro costal a esta altura. Digo, si es reforzar la reserva, vos decís, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Para poder mantener la confianza en que el gobierno va a poder sostener el crawling peg o la mini devaluación. Yo digo crawling peg para que la gente entienda, no me gusta hablar en inglés. La mini devaluación del 1% mensual. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Yo, como es discrecional cuánto vale el dólar oficial, el dólar que se utiliza para exportar e importar, yo te voy a devaluarlo 1% al peso frente a ese dólar. Y entonces la mayoría dice, che, se te está atrasando el tipo de cambio, no lo vas a poder aguantar, vas a tener que devaluar. Los sectores, obviamente, exportadores, comienzan a generar presiones para tratar de devaluar. El gobierno dice, con razón, que si vos querés lograr competitividad con la devaluación, termina siendo una competitividad de muy corto plazo, porque entre 9 meses y un año la inflación termina erosionando la ventaja que te dio esa devaluación y lo único que hiciste fue generar inflación y la inflación erosionar el ingreso de la gente. Y el gobierno en un año electoral, donde el principal capital político que tiene para el electorado es demostrar que le está bajando la inflación, que sigue siendo muy alta, pero que la está bajando, entonces digo, me parece que no lo va a poner en juego. Entonces, ¿para qué le sirve al gobierno esa plata? Para dársela al central, para reforzar las reservas y para que el Banco Central muestre que tiene poder de fuego para tratar de contener el tipo de cambio. Ahora bien, y te termino la película para no hacértela tan larga, pero digo, ¿por qué digo eso? Porque esto implica que el gobierno hace 3 cosas que al fondo no le gustan. La primera, tiene cepos para que el dólar no sea libre. La segunda, interviene en el mercado libre y legal, que es el mercado de contado con líquido dólar MEP, en el mercado de capitales, para que el dólar, la brecha no se le aumente contra el dólar oficial. Y la tercera es, le ofrece a los exportadores, que sabe que se le está trazando el dólar oficial, el dólar blend, que es el 80% lo liquidan al dólar oficial y el 20% al dólar de contado con liqui, y eso le mejora el tipo de cambio. El tema es que le mejora el tipo de cambio al exportador, pero no le permite recibir reservas. Entonces vos pensás que las reservas que compró el Banco Central el año pasado son el 80% de lo que podría haber comprado si no existiera el dólar blend, porque el 20% se le fue al mercado. Qué bárbaro, es todo un juego de equilibrios. Vamos a una tanda publicitaria y seguimos con José Simonella, un economista muy claro y muy preciso, tratando de entender lo que nos está pasando en la economía argentina.
Seguimos con José Simonella, economista, hablando de la economía argentina y de los vaivenes. ¿Cómo ves este año económicamente? Supongamos de que el acuerdo este se firma y a la Argentina le dan o 15 o 20 o 12 mil millones. ¿Tiene mucho que ver lo que le den? Tiene que ver, porque eso es lo que va a tranquilizar a los sectores que tratan de pujar para lograr una devaluación del dólar. En la economía las expectativas juegan mucho. Totalmente. Como la confianza, me dijiste. Como la confianza. La confianza, bueno, que la confianza en el fondo es lo que me permite tener expectativas positivas, digamos. Si yo creo que el gobierno va a hacer las cosas bien, probablemente tenga expectativas. A punto tal que el año pasado las encuestas, la gente decía, ¿cómo estás? Mal. Peor que el año pasado. ¿Y cómo va a estar el año que viene? Mejor. Eso era confianza en que el gobierno iba a hacer lo que había prometido hacer y por lo cual la gente lo votó y que eso le iba a permitir estar mejor. Probablemente, después del caso Libra, después del hijo, después de la actuación en Davos y de algunos errores no forzados, digamos, que el gobierno fue encadenando. Desde el 14 de febrero hasta estos días. Sí, el gobierno ahí fue perdiendo parte de ese capital. A mí me gustó mucho una frase de Edgardo Romero que escribió en un artículo del diario y decía, para que el peso no se devalúe, antes que toda esta corrida, ¿no? A los pocos días de Libra, Milei no se tiene que devaluar. La palabra de Milei no se tiene que devaluar. Antes del caso. No. Una vez sucedido el caso, pero antes de que empezara este recalentamiento del tipo de tengo cambio. Tengo una pregunta, José. Sí. ¿Se puede definir como una mini corrida esto que pasó miércoles, jueves y viernes? No. No porque, digamos, a ver, es cierto que los activos argentinos cayeron mucho, fundamentalmente las acciones, pero en un contexto internacional de caída de Wall Street. O sea, no es que solo le pasó a Argentina. No, las medidas de Trump pegó en toda la economía mundial, con caída de bolsas en todas partes. Así es. Entonces yo te diría que no es una corrida, pero sí es cierto que el recalentamiento del tipo de cambio obedece más que a una corrida, a una expectativa de lo que le puede pedir el Fondo Monetario Internacional a cambio de desembolsarle plata fresca. Que yo tengo la convicción, y seguramente esté equivocado, de que lo que le pida se lo va a pedir después de las elecciones y no antes de las elecciones. José, te quiero preguntar algo. No sé si te puedo sacar de tu piel de economista, pero trataré de sacarte. José Simonella es un economista, pero es un ciudadano, es padre, es una persona con historia, facultad, ha trabajado en el sector público. La pregunta que te quiero decir es una pregunta que me hago todos los días y que no veo que la gente la responda. El camino de la Argentina, día a día de cada uno de nosotros, hacia adelante es muy largo y muy duro. ¿Resistiremos y la oposición política permitirá ese camino que empezamos a transitar? ¿O vamos de nuevo a esta fiesta de quilombos, de conflicto, de paro, de devaluación, de mini corrida? Humanamente, ¿qué pensás vos? En primer lugar, creo que no es igual de empinado el camino que viene para todos, ¿no? Para algunos, lamentablemente, ya está muy empinado porque tenemos un número de pobres muy alto, pero vergonzante. Entonces, yo te diría que ahí hay un tema. Hay otro tema que es el vinculado a los sectores productivos, el sector productivo PYME fundamentalmente, con muchísimos desafíos. Otro que tiene un camino empinado es el trabajador informal. ¿Cómo haces para que esa persona se pueda formalizar? Es otro desafío y eso seguramente que necesitaremos leyes laborales que no le quiten derecho al que ya lo tiene, que son esos 5 millones, 6 millones de personas que están con trabajadores formales, pero que le otorguen oportunidades a los que no están. Y acá un pequeño paréntesis. Las leyes laborales que terminan siendo muy complicadas para tomar un empleado nuevo como consecuencia de los costos contingentes que implica
una necesidad de desvinculación. Digo necesidad porque no siempre las desvinculaciones son porque el empresario es malo, sino a veces porque el empleado es malo, o a veces es porque la situación Es mala. económica es mala o muy mala en Argentina. Eso lo sabemos, digamos, todos quienes tenemos algunos años. Así que, digo, pero además protege algo que los jóvenes no valoran, y es la estabilidad. Las leyes laborales tenían sentido para nosotros, porque protegían la estabilidad La laboral. mantención. El joven ahora no valora la protección. Es más, si vos le preguntas a cualquier joven que entra a trabajar si él cree que se va a jubilar en esa empresa, dice, pero no. Yo que voy a estar un tiempo, después me voy a ir a otra empresa y me voy a ir a otro lado. Entonces digo, me da la sensación que ahí hay un tema para revisar. Pero, digamos, para contestar tu pregunta, ¿es difícil para los próximos años? Yo te diría ahora que es más difícil el corto plazo para Argentina que el mediano y el largo. ¿Y el corto, cómo lo definís en un año? ¿Al corto vos lo definís como un año? Bueno, Porque en Argentina, claro, sí, cuando hablamos es de muy corto, buena, mediano, es muy largo... buena, es muy buena. El corto en términos generales, que en Argentina podría ser una semana, porque capaz que, Sí, sí, digamos, sí. vamos a dar el ejemplo para que el televidente entienda. Para los analistas, después de las elecciones es casi largo plazo. Claro. Pero para este ejemplo que vos me decís, no, el corto son, digamos, hasta un año vista, digamos, Un año ¿no? vista. O hasta mediados del 26. ¿Por qué digo eso? Porque hoy la Argentina, el mayor problema que tiene, más allá de la necesidad digamos, de recuperar y de empezar a crecer, que creo que eso se va a terminar dando, si el gobierno no sigue cometiendo errores no forzados, si Trump no termina de complicar demasiado el mundo. Pero te diría que el mayor desafío que tenemos hoy, o el talón de Aquiles, si querés, pero no hablo de desafío, me parece que el talón de Aquiles, la mayor debilidad que tiene en el corto plazo la Argentina son las reservas. Y las reservas debieran solucionarse a partir de que, además del sector agropecuario, que es el gran proveedor de reservas, El energético. se suba, digamos, siga creciendo el energético, que ya aporta reservas positivas. Cuando hace 2 años necesitamos de dólares para importar, Exacto. pero ya ahora es positiva, pero tiene una capacidad muy superior, y las inversiones que está haciendo las distintas petroleras y fundamentalmente los gasoductos y demás, y oleoductos, le va a permitir tener una capacidad exportadora más importante. Eso va a empezar a dar, digamos, ya está dando frutos, pero va a generar dólares en el corriente de este año y posiblemente el año que viene. Y la minera, que recién están con los temas de autorizaciones y demás, en el 26 debería empezar a generar reservas. Entonces, digo, el problema, el talón de Aquiles nuestro de las reservas, dejaría de ser un problema en el mediano y largo plazo, en el mediano plazo. En el mediano plazo. Pero, y ahí comenzaría a haber otro problema, porque en realidad la economía siempre te plantea un desafío nuevo. El desafío va a venir por el lado del empleo. Porque hoy la gente valora el proceso de baja de inflación, pero cuando la gente se acostumbra a una inflación baja, que todavía le queda por bajar, va a empezar a darse cuenta que necesita empleo Exacto. formal para poder adquirir los bienes que no ha podido adquirir. Entonces digo, esa necesidad de empleo viene de la mano de sectores más dinámicos en el término de la toma de empleo que los 3 que hicimos hincapié, que son muy dinámicos en la generación de divisas, pero el minero genera pocos empleos de alto valor, pero pocos empleos, Sí. El petrolero igual. Yo te agradezco que estés acá y valoro quién es usted, José. No te quiero amargar la tarde, pero tengo que hacerte una pregunta. La que quiera. Porque parece una pregunta chicana, porque es la pregunta que yo me hago en este aspecto. Mira, si me querés amargar, preguntame por qué Talleres no está haciendo goles, pero No, pero eso. Siempre cuando me planteo esto y te escucho, la generación de empleo es un problema. Pero para mí más problemático es lo siguiente. Suponte que se generaran todos los empleos que sea posible. La capacidad, las habilidades, el adiestramiento de esas masas sin empleo para las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas del empleo actual. ¿Cómo las satisfaces? Cuando tenés una educación pública, José, que no es la que nosotros nos formó, es una educación pública muy deteriorada y donde ha habido un salto
educativo en tecnologías y en nuevas técnicas que es increíble. Ahí se me forma un nudo pensando siempre en ese 50% de pobres y en los números de pobreza, ¿me entendés? Sí, yo creo que yo dividiría el problema en un problema de stock y un problema de flujo. Bien. Perfecto. El stock es toda la masa de gente que hace un tiempo que no trabaja o que ha perdido el trabajo y que tiene una determinada edad y que le va a ser muy difícil adquirir las nuevas habilidades. Pero por otro lado hay un tema de flujo. Nosotros no estamos pudiendo... Claro, que va a ser gradual, vos decís va a ser gradual. Sí, pero actualmente no tenemos capacidad de incorporar a los jóvenes que quieren buscar trabajo. Por eso tantos jóvenes se fueron, incluso jóvenes formados, o muy formados. Yo diría, yo primero me preocuparía en resolver el problema del flujo, que toda la gente que se incorpora al mercado laboral pueda entrar. Por eso que te propongo, hagamos una reforma laboral que facilite la toma de empleo nuevo y no le toquemos los derechos a los anteriores. Pero lo que está claro es que esta economía no ha generado empleo formal con las leyes que hay. Eso es claro. Eso es claro. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Así como hemos aprendido que el plan platita es alegría para hoy y preocupación para mañana porque me genera inflación, esto es lo mismo que cuando te tomas una botella de vino. Te podrás poner muy contento, después a la noche se te mueve todo y al otro día te duele la cabeza. Bueno, eso fue el plan platita. Me encantó la definición de stock y de flujo. Pero yo resolvería primero el flujo. Si nosotros logramos como Argentina, como economía argentina, generar el empleo necesario para que todas las masas jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral consigan trabajo, habremos dado un gran paso. Hoy todavía eso no lo logramos. Y después sí, de la mano de especialistas en educación, en la capacitación de nuevas habilidades, habrá una porción de ese stock que se podrá recuperar. Y habrá otro que habrá que reconvertirlo a otras tareas que no le haga falta el manejo de las grandes tecnologías. Y habrá otro que financiarlo. Y habrá otro que la financiamos, pero seguramente o probablemente sea menos lo que estamos financiando ahora, porque debería estar controlado. Un placer, José. José Simonella, economista, con quien estamos hablando como en un café de los problemas de la economía argentina. Vamos a una tanda y ya volvemos al tercer bloque. Último bloque y agradecimientos a la gente de Bonadeco, a la gente de Olimpipro y a la gente de Arte y Joyas. 3 empresas que nos acompañan siempre. Bonadeco, Olimpipro y Arte y Joyas. Muchísimas gracias. Y a usted, porque sin usted no existe nuestro trabajo, usted que nos acompaña hace tanto tiempo. José, inversiones y cepo son incompatibles. Las inversiones que entierran capital, La que esperamos que venga. la que esperamos que venga, la que entierra capital, la que genera trabajo, esa le pide obviamente que no exista cepo, porque es lógico que vienen a invertir para tener utilidad y para poderla llevar, digamos. Nosotros nos han metido un concepto del que se lleva las utilidades porque es malo. En realidad el que viene a invertir viene para ganar plata, como cualquiera de los que trabajamos o tenemos algún negocio, queremos tener un ingreso y nos lo queremos llevar. Claro, y mi pregunta es, ¿podremos salir del cepo? Yo creo que sí podemos salir del cepo después de las elecciones. Después de octubre. Sí, yo vengo diciendo ya hace rato, cuando el año pasado todos decían que va a salir el cepo, digo, no va a salir el cepo, porque salir del cepo puede complicar el valor del dólar, y el valor del dólar afecta a la inflación. Afecta a la inflación. Directo. Y de nuevo, el principal capital que tiene el gobierno por ahora es el tema de una inflación que va cediendo. Me dijiste en el segundo bloque el 2%, que es alta. Claro que es alta. Es altísima, ¿no? Es altísima. Y el 2,4 es altísima. Porque vos date cuenta que los países de la región, para no decir tienen inflación de un dígito anual. Sí. Nosotros nos ponemos contentos, y está bien que nos pongamos contentos porque venimos de los fogonazos del 25% en diciembre, del 18% en enero. Digo, nosotros tenemos inflaciones que en el mundo la tienen en años. Sí. Por eso el carry trader, por eso es que
con un dólar asegurado al 1%, como le está asegurando Caputo, y sin brecha, no despejémoslo de estos últimos días, pero digamos, había muchos inversores que traían, inversores financieros, que traían sus dólares, lo pasaban a peso y lo ponían a una tasa del 2 y pico por ciento mensual. Que tal vez a nosotros nos parezca una tasa baja porque la comparamos con inflación. No, pero en dólares. Pero cuando el dólar se varía 1 y vos la pusiste al 2 y pico y en realidad vos ganaste 1% en dólares al año, Son 12%. Son 12% cuando en Estados Unidos gana 4%. Exacto. ¿Sos optimista? Siempre soy optimista. Siempre he sido una persona optimista. Si no, tal vez no estaría viviendo en Argentina. Claro. Porque digo, la Argentina, si llegás a ser un poco pesimista, te da muchas razones para preocuparte e incluso, bueno, ha hecho que mucha gente se tenga que ir. Sí. Pero yo soy optimista porque creo que Argentina tiene potencialidades para poder ser un país que no esté, no que esté entre las mejores economías del mundo, como dice el presidente Milei, pero sí que esté en aquellas digamos, en una situación que le permita mejor calidad de vida a su gente, porque incluso no hace muchas décadas tuvimos la suerte de tenerla, digamos, quienes tenemos muchos años hemos vivido una Argentina mucho más tranquila, con movilidad social ascendente. Me parece que tiene esa posibilidad, pero para mí hay que replantear algunas cosas. El valor de la ética, no solamente en la política. En todo. En todo. Hasta en el que maneja un auto y lo deja en doble fila en Nueva Córdoba con la baliza puesta para bajarse a comprar pan en la panadería del Pilar en la calle Obispo Trejo. Digo porque paso todos los días por ahí, siempre hay un auto en doble fila comprando pan. Digo, hasta ahí, digamos. Pero también en la gestión privada, también, digo, la ética es fundamental, la educación, fundamental. Necesitamos tener una educación de calidad, una educación que le permita a los ciudadanos tener las habilidades que necesitan el mundo de hoy, ¿no? Y por supuesto un país donde exista un proyecto de país. Y un proyecto de país liderado, ojalá que algún día tengamos líderes que sean visionarios, digamos, que busquen el beneficio de los argentinos y no el beneficio electoral de las próximas elecciones. Del momento de poder. El corto plazo nos ha hecho mucho daño en Argentina. Sí, la lucha por el poder momentáneo nos viene, borra todo porque... Te diría que sin ser politólogo y simplemente una opinión como ciudadano, las elecciones cada 2 años nos están generando muchos problemas a los argentinos. Porque en realidad estamos casi permanentemente en modo electoral. Y el modo electoral en Argentina le genera mucha incertidumbre a la economía. Y la incertidumbre en la economía genera al menos 2 cosas. Primero, que no haya inversión, porque la gente dice voy a esperar hasta ver qué pasa en las elecciones. Y después voy a esperar la próxima elección a ver si se confirma lo que pasó en esta. Exacto. Y por otro lado, la incertidumbre hace que la Argentina no pueda dejar de luchar con la economía bimonetaria, digamos, ¿no? Y que el dólar es lo único que tranquiliza a la sociedad frente a la incertidumbre. Así que aquellos que piensan que vamos a tener una economía centrada en nuestra moneda, necesitamos, además de controlar el déficit fiscal, que este gobierno lo ha encarado, además debemos generar conciencia, digamos, ¿no? Conciencia de la necesidad necesitamos estadistas, alguien que piense en cómo hacer un país grande. A largo plazo en serio. A largo plazo en serio. Y mira, y te digo, la mayoría de los políticos hacen puentes, plazas, monumentos y muy pocos cloacas. Porque la cloaca no se ve. Y muy poco desagüe. Sí. Muy poco desagüe. José, muchísimas gracias. Por favor. Ha sido un placer y este es un obsequio para vos, unas barras de cereal de Olimpipro para vos y tus chicos, para alimentarte bien, para... Alimentarme más de lo que estoy, no creo. Para hacer gimnasia. Pero sí para hacer actividad física. Sí. José, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Esto ha sido todo por la emisión de hoy. La economía daría para 10 programas más, pero tenemos este programa. Muchas gracias por acompañarnos como todos los domingos. En 7 días por esta señal, esto sigue siendo poco serio.
Buenas noches y muchísimas gracias.